Hola a todos, bienvenidos a la cuarta parte de la instalación eléctrica del motor trifásico de 5.5 HP. Ahora te voy a ilustrar lo que sería ya la instalación en sitio y cuáles fueron los pormenores para llegar a montar el motor y que entre en funcionamiento. Bien, miren, en videos anteriores analizamos a profundidad cada uno de los elementos eléctricos que forman parte de una instalación para un motor eléctrico de 5.5 HP, que es este caso. En la primera parte vimos lo que sería el motor eléctrico. ¿Qué analizamos ahí? Vimos los fallos en instalación eléctrica, que es lo que tú no debes hacer, pero sí te puedes encontrar con esos escenarios que vistes en ese video, en donde sería bueno provocar esos fallos en lo que sería prácticas de control industrial para que tú puedas ver cómo solucionar. Y son escenarios que sí son muy inusuales, pero muchas veces pasan en la industria. Luego analizamos el esquema eléctrico y vimos cuáles son los elementos correctos para una instalación y dimos algunas recomendaciones, sobre todo esas recomendaciones están en la línea de cómo hacer pruebas para ver si ese motor está en un correcto funcionamiento o no y evitar así riesgos en lo que sería la parte eléctrica con tu persona. Luego en una segunda parte lo que vimos fue el elemento que íbamos a utilizar para dar el servicio y así energizar todo el sistema, que es un disconnect como el que tú visualizas ahí. Que vimos pues sus características, el funcionamiento, los fusibles, por qué escogimos ese fusible que es FNR-R, para que veas ahí en ese video que sería la parte 2, la herramienta que estábamos utilizando que tiene una protección de hasta 1000 voltios y luego un conjunto de elementos que permitía bloquear de forma mecánica para que tú hagas el servicio y que ninguna persona se acerque y en este caso tome acción sobre el disconnect y tú sufras daños y así una descarga eléctrica. Dimos algunas recomendaciones sobre cómo escoger este elemento y por qué yo escogí el de aquí, sus características en base al voltaje, si es para interior o exterior, si es que va a llevar fusibles o no y algunos detalles adicionales. En la parte 3 analizamos este elemento que es el elemento de control, en donde tú vas a encontrar lo que sería un contactor, un relé térmico, botoneras y algunos accesorios adicionales. Que vimos aquí las características, el funcionamiento, la manipulación de esos elementos internos, lo que sería la página web donde tú puedes encontrar un sinnúmero de elementos de automatización industrial y vimos también el circuito eléctrico de ese que es un elemento de control. Dimos algunas recomendaciones para que visualices la parte 3 del video. Y bien, mira, la máquina a la que le dimos el servicio es la siguiente. El modelo es BER4150 y sirve literalmente para tratar la madera. Dale algún tallado y según eso, la herramienta que coloques encima lo hará de una forma u otra. El motor se encontraba en la parte inferior, debajo de la máquina. Y bueno, dependiendo de las configuraciones, que ese es otro tema de la persona que trabaja en la máquina funciona de una forma u otra. También tenía aquí estos pedales, que es uno para bloquear y otro para frenar, que están también acoplados al circuito eléctrico y que eso también estaba suspendido, pero como nosotros implementamos un nuevo circuito, teníamos que también pues acoplar para que eso entre en funcionamiento, que era también un detalle importante a tener en cuenta. A la final es un contacto normalmente cerrado y según ese juego lo colocarás en serie con lo que quieras hacer para hacer un autoenclavamiento o no. Bueno, ya te voy a mostrar eso. Y mira, aquí lo que tienes es el motor. Ese del original, esas son las fotos originales del motor. Y para que tú puedas comprar el de reemplazo, no solamente tienes que cumplir con las características eléctricas, sino también las mecánicas y algunos detalles más. También a qué ambiente va a estar expuesto. Como ves ahí, hay bastante polvo y yo tenía que también ver eso. Por ejemplo, encontraba un motor que cumplía con todo, menos con el ambiente, que en este caso tenía que ser una protección IP55. Y logramos encontrar un motor que cumpla con las mismas características. Y un detalle importante, tú puedes mandar a construir un motor y te construye, pero no tenía sentido de un motor de 5.5 HP, porque para que te construyan uno así cuesta mucho dinero y tienes que encontrar uno que esté ya en serie construido. Y era uno del que te voy a mostrar. ¿Cuál motor es el que yo encontré? El siguiente. Aquí está el motor. Lo que tienes aquí es la placa del motor. El motor es nuevo y en la parte superior tienes la configuración a 50 Hz y en la parte inferior la configuración a 60 Hz. En los Estados Unidos estamos a 60 Hz y aquí están las características. Por un lado está que trabaja a high voltage y a low voltage. Yo no tenía high voltage, sino que lo que tenía es low voltage y así que tenía que hacer una configuración. ¿Cuál configuración? Y que te iré mostrando más adelante es una configuración delta y estrella. Dependiendo de eso, tú colocarás estas platinas que ves aquí, en donde ya está destapada la bornera del motor, para que hagas de una forma u otra esa configuración y eso tienes que hacerlo muy bien, porque si no harás un cortocircuito. Yo necesitaba en este caso low voltage, que sería a 230 hasta 200 voltios y esa configuración tenía que hacer. Mira aquí, esto es importantísimo. El motor tenía que cumplir con el frame. El frame es literalmente el pin donde va a estar acoplada la polea, que sería 28 milímetros, que mi frame es 112. ¿Dónde está eso? Justamente aquí. Que muchas de las veces en las placas no viene en específico como lo que visualizas aquí. Hay detalles que vienen o no, pero según el modelo podrás ver en internet, en los documentos sobre este motor, detalles adicionales. Y ahí también me tocó buscar y confirmar. Entenderás, también me comuniqué con el proveedor para que el proveedor me pueda confirmar al 100% de que es un frame 112 y que también tiene el cuerpo de motor que es un flames,
que sería un V5. Y eso sí es importante, porque mira, depende del motor como esté. Si el motor está como el que visualizas anteriormente, así como está el de aquí, hacia abajo y no tiene patas, o sea, la única sujeción que tiene es la que estás viendo ahí, que hace de base el motor mismo. Y dependiendo de eso, tú tienes que comprarlo de forma, digamos, muy específica. ¿Qué más? La bornera. La bornera también es importante. Tienes que ver que la bornera esté a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, porque entenderás que cuando son cables que tienen un calibre que es bastante menor, en donde la manipulación es bastante fácil, pues no hubiera mucho problema. Pero si es que la manipulación son para cables que tienen un calibre mayor, se dificulta muchísimo, y si tú no pides la bornera en el lado correcto, hay dificultades en instalación y literalmente en muchos de los casos el motor queda obsoleto y hay que cambiar ese motor. En mi caso, ¿qué sucedió? Y te quiero mostrar. Mira, aquí tienes tú la bornera. Yo dije, pues cuando compre vendrá tal vez la bornera, tal vez no de un lado a otro como yo quisiera, pero sí la posición en donde ve el conector que visualizas aquí, que es este conector roscable. Entonces, los tornillos que tú ves aquí, que hacen que sujete ese accesorio que sobresale del motor, que es la bornera, pues tú los puedes cambiar. Y saca esos 4 tornillos y literalmente le das la vuelta. ¿Para qué? Para que me quede a favor de qué cosa, de que este accesorio, que es la manguera que tiene una protección metálica, pues no, digamos, le abrace a lo que sería la bornera y no pase por encima, sino que quede directamente del lado que me correspondía, que en mi caso era del lado derecho del motor, viéndolo así, justamente así. A mí me tenía que quedar en este lado derecho. Entonces yo simplemente di la vuelta a la bornera a este motor nuevo. Está ahí todo bien. Pero mira, te cuento aquí que para elegir todo eso tienes que valerte de algunas tablas y algunos detalles adicionales, porque pedir un motor así, pues ya casi te lo pueden devolver y puedes hacer un cambio, pero en muchos de los casos no. Y sobre todo también es el tiempo en la llegada del motor, lo que hay que hacer la devolución y volver a pedir. Utilizas un calibrador. ¿Por qué te digo? Porque en el motor, en el original que visualizas aquí, yo jamás tuve una inscripción en lo que sería el metal para poder ver el modelo del flange. Que ese flange, lo que te estoy diciendo es lo de aquí, que puede ser V3, puede ser V5, V14A, V14B y algunos más. ¿Cuál era el mío? El mío era V5. ¿Cómo me di cuenta que era V5 si no tenía inscripción? Bueno, también puedes ver la forma, pero te digo que no basta solo con eso, que entenderás aquí que en la forma tiene esta sección que no tiene patas, que esta medida PNDE están aquí en la tabla y todo eso pude comprobar. Por ejemplo, el motor V5, mira, estamos aquí y voy con el frame primero, el 112, vengo acá y eso está en milímetros. Yo veo la medida D, que es la de aquí, y esta medida D lo que te da es 28 milímetros. Eso ya cumplí, ahora tenía que ver la parte del flange, ese sería V5. Entonces continúo, vengo así y está en color celeste lo que sería la segunda fila. El M tiene que medir 215, que sería el de aquí, justo esto. Luego el N, el P y el S. ¿Cómo medí? Pues con el motor que ya lo saqué, pude con este calibrador confirmar esas medidas y efectivamente daba todo de forma exacta. Y así que todo eso tú tienes que ver, que serían literalmente las 3 cosas más importantes, que serían las características eléctricas, que son evidentes, el frame y el flame. Es justamente la tabla que tú visualizas aquí. Encuentras un sinnúmero de documentación sobre esto y algunos videos que son muy interesantes. Entonces yo pude así comprobar que lo mío era frame 112, esto que sería el flange V5 y lo que sería las características eléctricas que te di, que te resumo, son 3500 revoluciones por minuto, que era el original, ese estaba en 3470, así que no había problema, que sea en este caso entre 200 y 230 voltios la instalación, que sería low voltage, que sea trifásico, que sea 60 hercios, que sea lo que te decía aquí un IP55. Entonces todo eso logramos cumplir y así se consiguió el motor. Y mira, aquí lo que tienes es las capturas del manual de uso que se encontró en internet, pero no era muy detallado. Yo quería el número de parte de algunas cosas, como por ejemplo la polea. Y esa polea tenía unas dimensiones un poco considerables. Tenía 20 pulgadas de diámetro mayor e iba disminuyendo hasta llegar a 10 y tenía 4 posiciones, como visualizas aquí. Entonces el ataque es a través de una banda hacia la otra polea que va aquí en la parte derecha. Y aquí te daba también un diagrama sobre cómo estaban las revoluciones para la configuración. Entonces el cliente lo que me decía es lo siguiente, que dependiendo de las revoluciones, él necesitaba que esté desde 10.000 hasta 3.000 para tallar la madera de una forma u otra y según eso irá el acabado. Entonces era importante eso y así que pues tienes 10.000, 6.000, 4.500 y 3.000. Donde coloques la banda tendrás ese tipo de revoluciones. Por eso es que para mí las 3.500 revoluciones del motor era muy importante para llegar a esa configuración que visualizas ahí. La máquina tenía unos elementos, entenderás, esa es una máquina antigua, muy bien elaborada, con unos acabados increíbles. Incluso te decía que una máquina hoy por hoy de este tipo, de segunda mano incluso,
que evidentemente no va a haber, cuesta mucho más que una máquina nueva, para que entiendas la calidad de máquina con la que tuve que trabajar. Ahora, tenía esos pedales que te decía que también tenían un accionamiento mecánico, no solamente hacía una desconexión eléctrica, sino que también permitía que no pare por inercia el motor o el accionamiento mecánico, sino que literalmente ayudaba a que existe un freno adicional en la parte mecánica para que pare literalmente la herramienta que está desbastando la madera. Ahora, lo que vas a ver es un video de la instalación original del motor. Como visualizas aquí, estaba así en esas condiciones. Pues bueno, está adecuado para que soporte ese tipo de ambientes. Pero aquí puedes visualizar el contactor y el contactor tenía algunas particularidades. Toda la instalación en sí, desde la no utilización de terminales, que eso también afecta muchísimo porque empieza a ver esa parte donde se sulfatan los contactos y después hay un falso contacto. Y evidentemente lo que se viene después que se queman las cargas, en este caso el motor. Ahora, aquí lo que tienes es cómo estuvo de forma original lo que sería el accionamiento. Esa botonera ya no funcionaba, estaba suspendida, pero de alguna forma se prendía el motor y te había dicho que era con esos switch que se utilizaba en el sector, en este caso residencial, para encender las luminarias, así que esa tampoco era una forma correcta. Pero aquí lo que tienes es el contactor, y ese contactor tiene algunas partes. Como puedes visualizar aquí en color naranja está la bobina. Esta que visualizas aquí es la bobina del motor, perdóname, del contactor, y eso tú lo puedes comprar. Eso también venden cuando se quema, tú lo puedes cambiar. Es posible cambiar, pero por la forma y la configuración en la que estaba la instalación eléctrica no me podía arriesgar a hacer ese tipo de cambios. Lo que hice fue reemplazar absolutamente nada. Otra cosa más, el relé térmico, entenderás que debe entrar en acción cuando hay una sobrecarga. Y pues tampoco estaba entrando en acción. Así que debería abrir el autoenclavamiento y no lo estaba haciendo. Conclusión, puede ser que el relé térmico valga, pero los equipos que yo estaba utilizando ya venían de forma compacta, que era lo que vimos en el video en la parte 3, que era el contactor, el relé térmico y toda la botonera. Así que lo que puse fue colocar absolutamente todo nuevo. Y aquí lo que tienes es algunos detalles. Mira, no se estaba utilizando terminales, que aquí sí es importantísimo. O sea, primero que es mandatorio porque entenderás por las vibraciones. Se necesita que eso quede de forma firme y lo que habían hecho es conectar que este cable era un número 6 que estaba sobredimensionado y como era muy grueso, venía en 7 hilos. Entonces, como no ingresaban todos los 7 hilos, si no existe un terminal como que visualizas aquí, con este orificio que tiene en el centro para colocar ahí que quede firme, pues lo que han hecho es ellos colocar de los 7 hilos tan solo 3, 4, máximo 4 hilos y los demás los cortaba. Y eso quedaba así como unos alambres y entenderás que con el tiempo eso se va sulfatando, se va haciendo esa sombra negra y se crea un falso contacto y después, como no hay un buen contacto, el motor se puede quemar. Entonces lo que hicimos sí nosotros es colocar terminales. Evidentemente. Y si no se utiliza terminales, por ejemplo, hay en la misma bornera del elemento viene una especie de platina que sujeta al cable si no vas a utilizar terminal, que también se lo puede hacer, pero lo ideal es utilizar terminales. Eso por un lado. Entonces, primero cables muy sobredimensionados. Ahora acá en la parte derecha, si avanzas a visualizar aquí, de igual forma se puede observar que aquí estaba ya sin devanado el cable. Ahora tú te dirás, ¿por qué solo ese cable estaba sin devanado y no los demás? Entonces, ¿por qué pasaba eso? Mira, ese cable es el que tenía la fase directa y creo que por eso hubo ese sobrecalentamiento, porque siempre estuvo alimentando al motor una fase. Una fase nunca dejaron de desconectar por muchos años y aún así el motor soportó ese tipo de fatiga eléctrica porque al final solo dejas una fase y las otras dos no. Realmente un peligro, sobre todo porque no se podía cortar la energía de forma correcta y podía provocarse un incendio. Que el cortocircuito, si no hay quien abra, eso va a irse hasta cuando absolutamente se incendie todo. Bueno, ahora yo me preguntaba cómo estaba pasando los cables de entrada a los de salida, porque de igual forma el motor estaba, cuando llegué, funcionaba unos segundos, pero ya estaba en cortocircuito. Entonces mira lo que han hecho. Que la verdad no me hubiese imaginado una forma muy inadecuada, porque no hay protección y ahí puede haber un incendio. Habían colocado de las barras de silicón, no sé, cada país, no sé cómo lo conozcas, pero hay las barras de silicón con la pistolita. Eso habían colocado de silicón ahí para provocar el autoenclavamiento en la bobina y así permitir que la energía pase de las borneras de entrada a las de salida. Y claro, yo cuando veo, aquí puedes visualizar exactamente que le habían dado esa solución. Como ya se dañó la etapa de control de la botonera y todo, lo que dijeron es, yo coloco un poco de silicón, pasa los cables directo y ya está. Y sí, funcionó mucho tiempo, pero no es la forma correcta. Entonces ese pedazo de silicón que ves aquí en amarillo es el que estaba presionando y eso aguantó mucho tiempo a la bobina para que pues el motor tenga siempre un paso de energía y solo se controle con esos switch. Ahora, aquí mira. Aquí es importante. Ya te había contado que yo tenía 3 fases. Esas 3 fases estaban compartidas. En el breaker de arriba, que visualizas aquí, justo aquí,
estaban dos de las tres y la otra fase estaba en el breaker que era trifásico. O sea que yo tenía que bajar los dos breakers para quedarme sin energía. Una verdadera locura. Y entenderás que eso podía quemar las demás máquinas y así. Porque no había protección. Por ejemplo, el breaker de arriba era de 60 amperios y el de abajo era de 100. O sea, ¿cuándo iba a proteger? No te imaginas un escenario así. ¿Quién protege a quién en este caso? No sé si haya teoría eléctrica sobre esto, pero sería interesante hacer un cálculo matemático sobre quién protege a quién. Una locura. 60 amperios y el otro 100. Bueno, ahora, yo ya no tenía espacio para otro breaker más. Mira, ¿dónde voy a colocarlo? Ya no tenía más espacio. Lo que hay que hacer, yo le dije, es colocar otro panel y ese utilizar como subpanel para poder así tener más espacio de breakers, porque esto ya no hay donde más colocar. Por eso habían colocado así los cables. Mire, están sobrepuestos uno sobre otro y las máquinas y todo está combinado, las fases, una locura. Pero bueno, ¿qué es lo técnico aquí que yo utilicé? Es salir de las borneras de entrada mismo de la fuente del servicio que están aquí arriba, esa sección. Yo lo que hice ahí fue literalmente ahí conectar mis cables de salida para el motor. Ahora, ¿cómo logré proteger? Porque pues no puedo salir de forma directa. Ahí es cuando utilicé el disconnect que vimos justamente en una de las partes de los videos y analizamos todo. Así que yo salí de ahí y saqué mis cables. La única forma, eso mandé el código también, es posible hacerlo. Y aquí está el motor en sí, mira. Ahora, este motor, el de la derecha es del obsoleto y el de la izquierda es el nuevo. Ese es el que vino, pues digamos, según lo que te indiqué en la primera parte del video. Hay algunos detalles, mira, yo tenía que colocar la herramienta que tú visualizas aquí, que es esta platina. Y sí, eso coincidió, porque por eso cogí esa configuración que era la B5. Ok, ahora, aquí, sobre lo que serían los orificios de atrás. Tenían estas dos, digamos, rodelas y esto permitía que forme una sola base, porque aquí tenía este contorno de lo que está aquí en la sujeción del motor, pero para que no quede aquí hueco, pues eso ayudaba a que quede en una sola superficie. Pero me faltaba un detalle adicional, que es este orificio de aquí atrás. Este orificio es el que hacía centro para regular así la posición del motor y permitir templar o no lo que sería la polea para que la banda pues tenga el ajuste necesario. Entonces el de atrás hacía de compás y al frente con esta platina lo que haces es moverlo para poder jugar así. No sé si conoces un alternador de los carros, como templar una banda así, para poder de esta forma sujetar el motor de forma correcta. Entonces me faltaba ese orificio. Pues ahí no había mucha ciencia, yo tenía un juego para poder, digamos, no hacer de forma exacta y milimétrica ese orificio. Pero igual tenía que jugar una plantilla. ¿Y cómo hicimos? Bueno, aquí tuve el apoyo de mi hermano y aquí lo que hicimos es utilizar una plantilla. Pero no había mucha ciencia ahí, pero habíamos que de igual forma guiarnos para que ese orificio coincida, ¿no? Lo posible. Y aquí está un video sobre cómo lo hicimos, simplemente de aluminio y lo hicimos en 2 segundos. Te digo así porque pues, es aluminio y pues la roca no tenía, digamos, ningún esfuerzo mecánico. Ahora, aquí está la configuración de lo que sería la bornera. Te había dicho en la primera parte que yo cambié. Te había dicho que estos orificios que ves en la parte central yo los saqué y di la vuelta a la bornera porque yo quería ese conector que quede a mi favor. Esta configuración que tú visualizas aquí es una que está a low voltage. Haremos un video ampliado sobre, digamos, la configuración delta y estrella. Ahora, aquí está la parte interna del motor. Van las fotos, ya conectado absolutamente todo con terminales. Pero el motor me vino así. Aquí está la placa en la parte izquierda y en la parte derecha vino lo siguiente. Cuando sacas la tapa de la bornera, encuentras ese papel. Ese papel estaba a punto de despegarse, ¿sí? Entonces entenderás que muchas de las veces se puede caer. Y puedes ver en internet esa configuración delta estrella y bueno. Pero aquí estaba inscrito en esta sección cerca de estos pernos, de estas tuercas, la configuración esta que es W2, U2, V2, que sería U1, V1 y W1. Entonces, ¿cuál es la configuración que a mí me permite tener low voltage? Como ves aquí, aquí está la configuración, lo que sería estrella y delta. Yo tenía que tener una configuración delta. ¿Cuál es la configuración delta? La que visualizas aquí, que te dice que esas platinas tú las puedes sacar y configurar para que llegues a estrella o viceversa. Y en mi caso me quedé en delta y así que las platinas tienen que ir, por ejemplo, tienen que ir V2 con W1, U2 con V1, W2 con U1. Y en eso conectar los cables de entrada de energía que serán literalmente los de salida del relé térmico. Y esta es la configuración, ¿ok? Ahora, recuerda que esto, en mi caso, por ejemplo, mira, no hay cables marcados. O sea, yo no tengo los cables marcados. Si llego a zafar esos cables, tengo que hacer una comprobación con un multímetro, midiendo lo que sería la resistencia, continuidad y así lograr descubrir cuál es el juego de bobinas, porque muchas de las veces se te puede llegar a zafar lo que estás viendo ahí. Y eso también hay que tener en cuenta, ¿ok? Y eso dependerá del número de polos, vienen muchos más cables, en mi caso solo venían 3, ¿ok? 3 de un lado y 3 del otro, y los 3 de entrada de lo que sería la salida del relé térmico. Ok, aquí tienes finalmente, digamos, el diagrama eléctrico con el que
tuvimos que cumplir, que prácticamente en la parte superior, todo esto que tú ves aquí, lo que está en letra F y en la letra Q, representa para mí el disconnect, que serían los fusibles y el elemento en sí mecánico de accionamiento con esa palanca que vimos en ese video. Luego tienes el contactor, que es este KM, y luego en letra F lo que sería literalmente el relé térmico. Y bueno, en la parte derecha lo que tienes es todo el conjunto de lo que sería la parte del autoenclavamiento, la parte de control, y también cumplimos con eso. Así que bueno, ese circuito lo implementamos como viste. Y aquí a continuación tienes las primeras pruebas que hicimos del motor ya montado, y aquí puedes visualizar, mira. Y el motor funcionó de forma correcta. Ahora aquí mira, justo en esta sección, tú puedes ya visualizar la instalación en sitio que hicimos. Lo que salimos es con un conduit EMT de metal. Llegamos aquí a la altura correcta de donde debe estar el disco de acuerdo al código. Y ahí colocamos lo que son los fusibles. Y lo que salimos es con ese tipo de conduit en la parte inferior, ya para energizar literalmente lo que sería la máquina. Así que salimos del tablero. Mira, el tablero estuvo en la parte que tú puedes visualizar aquí, que sería justo detrás de este compresor, justo aquí, ahí. Y bueno, aquí lo pusimos en marcha ya y colocamos la bornera. Mira, hicimos una instalación para colocar la bornera en la parte exterior, cerca de la otra, de la original, y aquí lo vamos a poner en marcha para que puedas visualizar. Mira. Y bueno, ahí está en la parte superior para que coloques la herramienta a la que necesite el cliente, ¿no? Y ahí está la instalación en sitio ya. ¿Ok? Y así que la máquina estaba lista para poder trabajar. Ahora, por ejemplo, aquí en esta parte del video podemos observar que la herramienta tiene un sentido de giro. ¿Y qué significa esto? Que era muy importante colocar ese sentido de giro de forma correcta. Ahora, entenderás que todas las fases que tú estabas visualizando vienen en una configuración de colores de acuerdo al voltaje. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, para ese tipo de configuración, tiene que estar en negro, rojo y azul. Fase 1, fase 2 y fase 3 respectivamente. Pero como visualizaste en las diapositivas anteriores, pues no existía eso porque venían 3 cables de color negro. Y así que era muy difícil entender cuál era el sentido de giro. ¿Qué es lo que pasa? Que pues simplemente conectas y si el sentido de giro no es el correcto, tienes que fijarte bien, cambiar en este caso 2 de las 3 fases e invertirlas de posición y así lograr el sentido inverso del giro. Y con eso se logró. Pero cuando hice la configuración original, pues me coincidió y no tuve que hacer absolutamente nada. Esa inversión de cables, que son de las fases de alimentación, puedes hacerlo donde tú desees. Puedes hacerlo ya sea a la salida del relé térmico, a la entrada de lo que sería el contactor, puedes hacerlo a la salida de lo que sería el disconnect, a la entrada del disconnect, donde tú desees puedes hacer ese cambio. Y evidentemente no tuve que hacer, pero sí, yo por ejemplo sí guardé lo que sería ya la configuración en ese tipo de colores, que sería negro, rojo y azul, para así entender cuál es fase 1, fase 2, fase 3, porque lo que tú tenías como fase 3 en ese sistema es los cables en color blanco, y recuerda que el cable en color blanco es para utilizarlo en neutro, y entonces eso puede haber una serie de confusiones para la persona que vaya a hacer una instalación y crea que el cable en color blanco es el neutro y cuando no es una fase, por ejemplo. Eso hay que tomar en cuenta. Gracias por ver este video. Yo te subiré más sobre los trabajos que se han hecho en automatización y control para que veas cómo se realizan y qué máquinas se pueden encontrar en el sector industrial. Si te gustó esta información, te invito a que la compartas para que llegue así más personas, le des like y pues nada, apoyes a este canal. Gracias por ver este video.